Hay muchas nuevas revoluciones industriales. El computador es una, la biotecnología es otra, la nanotecnología podría ser otra. No es solo se vende lo que hay en la Tierra, sino que se vende la inteligencia de la Tierra. Chile invierte del orden de 0.3%, creo que será el número, del Producto Nacional Bruto en ciencia, cuando los países de desarrollo de Estados Unidos invierten 2.8%, 10 veces más. La nanotecnología es la tecnología del siglo XXI. Es irresponsable no invertir en ella hoy día en el país. Podríamos estar liderando si tuviéramos el apoyo que corresponde para poder realizarlo. ¿Cuál es la revolución industrial del siglo XXI? La nanotecnología, una nueva ciencia que produce obviamente nuevas tecnologías que están embarcando absolutamente a todos los científicos y grandes países del mundo. ¿Qué estamos haciendo en Chile? La nanociencia es el estudio de sistemas en la escala de 1 a 100 nanómetros. Significa objetos cuyas dimensiones son de aproximadamente entre 10 y 1000 átomos por lado. El interés es encontrar propiedades de esos sistemas que son nuevas y que están originadas precisamente por el pequeño tamaño. Para tener una idea de cuánto es un nanómetro, podemos partir con un objeto más bien conocido. El diámetro de un cabello humano es de 200.000 nanómetros. El tamaño de un glóbulo rojo, aproximadamente 5.000 nanómetros. En cambio, los virus están ya en el tamaño de los nanoobjetos. De ese modo, el virus del resfrío común tiene aproximadamente 20 nanómetros de diámetro. Cómo se comporta la materia a escalas muy pequeñas. Sus propiedades realmente comienzan a depender del tamaño de los objetos. Entonces, ese es el ámbito en el cual la nanociencia se desenvuelve. Cuando las cosas son pequeñas, son completamente diferentes de cómo uno está acostumbrado. Así que un pequeño pedacito de carbón o de cobre se comporta completamente diferente que un pedazo masivo de cobre. Podemos hacer alguna analogía, ¿no? O sea, cuando vamos al estadio, nosotros tenemos 80.000 personas gritando por 22 jugadores, ¿cierto? El comportamiento es un comportamiento masivo, pero cuando tú tomas 4 o 5 personas que de alguna manera están interactuando, el comportamiento es totalmente distinto. Entonces, si uno, por ejemplo, va a la dimensión nanométrica, ¿sí? Aglomeración de átomos en dimensiones nanométricas se comportan totalmente diferentes, cambian las propiedades eléctricas, cambian las propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Y obviamente que la idea es tratar de crear, ¿no es cierto?, nuevos materiales con comportamiento distinto. Un pedazo de oro, uno lo conoce más o menos, tiene este color amarillo brillante, ¿cierto? Y si uno lo comienza a partir en términos más chicos y llega a la escala de los nanómetros, ese color del oro ya no es tal, no es amarillo como uno lo ve, es un color rojo distinto. O sea, puedo entrar a modificar la forma en que la partícula responde o interactúa con la luz precisamente porque le estoy cambiando el tamaño. Es como si tú tirarías una pelota contra una muralla, si la vas tirando muchas veces, de repente se pasa por la muralla. Ahora, incluso la pelota en principio debería hacer eso, pero la pelota es demasiado grande. Pero si tiras una pelota muy chica, un electrón, es un hecho experimental que se puede comprobar sin duda de que pasa por la muralla, no se pasa por encima de la muralla, no se pasa entre medio de los átomos, pasa por la muralla, se desaparece en un lado y aparece en el otro. Esto da raíz a lo que se llama el efecto túnel. Es como magia. ¿Y cuántos magos no le encantaría hacer eso? Ivan Schuller es uno de los 5 investigadores más leídos y seguidos en todo el planeta. Nació en Transilvania, vivió y estudió en Chile y hoy trabaja en California.
ha dedicado su vida al estudio de la nanociencia. Una de sus últimas experiencias fue realizar la película Cuando las cosas se tornan pequeñas, producción que ganó 5 premios Emmy. Yo me acuerdo desde que tenía 12 años que quería ser físico. Me acuerdo de un incidente en mi vida, que iba caminando con mi tía por la calle, mi tía me tenía tomado de la mano y como siempre las tías preguntan ya, ¿qué vas a hacer cuando creces, cuando vas a ser grande? Y ahí fue donde decidí que quería ser físico. La nanociencia es una cosa que viene de hace muchos años. Entonces yo empecé a hacer lo que hoy en día se llama nanociencia ya cuando para mi doctorado. No fue una cosa así no es que uno decide de repente ya voy a ser médico, voy a ser nanocientífico. Es uno lentamente evoluciona Yo quiero entender el universo, quiero entender por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué cuando las cosas son pequeñas son tan diferentes. Y eso es lo que me lleva a que yo tengo la necesidad de hacer esto. No es una cosa que yo lo hago por el dinero, no es que lo hago por la aplicación, lo hago porque tengo una necesidad y no pregunto. Yo tengo varios proyectos ahora en Estados Unidos, tengo varios proyectos y tengo un proyecto aquí en colaboración con gente aquí en Chile también. Entonces estudiamos toda clase de cosas, mientras más pequeñas mejor. Estudiamos, por ejemplo, materiales que son magnéticos, como los imanes, cuando son pequeños. Y eso fue una de las cosas importantes que yo he estudiado. Para darte una idea, yo tengo ahora un proyecto grande que tiene del orden de 10 millones de dólares, que me costan 5 años. Así que son proyectos grandes, toda la envergadura de estas cosas son tan enormes que no se pueden hacer aquí. Así que esa fue la razón que yo más o menos me quedé en Estados Unidos. Las investigaciones de Iván Schuller han generado 500 publicaciones en los últimos 15 años y han registrado 19 patentes, entre ellas una en nanotecnología destinada a la detección del cáncer. Tenemos ahora un instituto que juntamos médicos, físicos, ingenieros, químicos, artistas incluso. Y en ese instituto tenemos reuniones, nos juntamos y entre las interacciones que tuvimos de repente nos dimos cuenta que si yo, usando la técnica que yo tengo de cámara limpia y hacer pequeños cúmulos de oro, y un químico que sabía cómo funcionalizar el oro y otro biólogo que sabía cómo funcionalizarlo para que se aplique al cáncer, la idea es que durante la operación se desarrollemos un sistema automático en que se saca la aspiración, o sea, se saca parte de los tejidos, se pone sobre este aparato y esto automáticamente va a decidir acaso el cáncer es maligno o benigno. Esto es solo un ejemplo de las innumerables posibilidades de avances que podrían obtenerse de la nanociencia. Sus aplicaciones son denominadas nanotecnologías. Que la mayoría de la gente confunde la ciencia con la tecnología. La ciencia en general es buscar por el puro interés cosas interesantes, cosas que no funcionan. La nanotecnología es el uso práctico de esos resultados e involucra no solamente la manipulación de objetos nanoscópicos, sino también su integración en sistemas macroscópicos y eventualmente la formación de arquitecturas predeterminadas para obtener una función deseada. La nanociencia es el estudio, en particular, ¿no es cierto?, de materiales a niveles submicroscópicos. La nanotecnología, que nos va a permitir aplicarlos en ciertos aspectos de la vida diaria nuestra. En este momento no es una tecnología madura, por lo tanto son muy pocas las aplicaciones que se encuentran fuera del ambiente de laboratorio. Pero hay algunos ejemplos. Hay una firma que fabrica raquetas de tenis reforzadas con tubos de carbono, que están dedicadas a deportistas de élite. Para hacerlas mucho más livianas, ¿no es cierto?, y mucho más resistentes a los golpes. Por ejemplo, en otro tipo de ámbito, por ejemplo, la idea es que estas nanoestructuras tienen un cierto comportamiento, digamos, a niveles relacionados con fenómenos magnéticos que nos permitirían reducir las dimensiones, por ejemplo, de almacenamiento de información en disco duro. Existen algunos electrodomésticos que han incorporado nanopartículas de metales con el fin de inhibir el crecimiento de patógenos. Sin embargo, si uno mira históricamente, la tinta china, comercializada hace miles de años,
está compuesta parcialmente por nanopartículas de carbono. Quienes la inventaron y la fabricaron no lo sabían, pero desde este punto de vista es un producto nanotecnológico. Ciertamente la necesidad de construir circuitos más rápidos ha apuntado a la necesidad de construir cosas más chicas y por lo tanto involucrarse directamente en la nanociencia. O sea, desde el punto de vista de lo que es la definición de nanotecnología, ya entramos en esa área. O sea, y probablemente dispositivos como nuestros celulares, el BlackBerry, etc. Ver imágenes en computación, hay patentes respecto de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una nueva generación de productos que se van a basar en progresos que se están ya haciendo en esta área. Para hacer nanotecnología yo necesito poca cantidad de material, porque el efecto de la nanotecnología se ve a una escala muy pequeña. Así que mi industria nanotecnológica puede caber en un taller. Yo espero que los industriales comiencen a ver los beneficios de esto. La nanociencia es considerada como una revolución que tendría un gran impacto futuro en la economía mundial. ¿Por qué le debe preocupar esto a un país como Chile? ¿Cómo podrían afectarnos estas nuevas tecnologías? En este momento la nanociencia es una de las áreas, hay varias otras, que se encuentran en intenso desarrollo en todo el mundo y naturalmente no nos podemos quedar atrás en eso. Van a haber, tal cual como pasó con el salitre, soluciones nanotecnológicas que van a poner de alguna manera en jaque, ¿cierto?, las propiedades por las cuales nuestras materias primas son más apreciadas. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿queremos ser parte de eso o no? Es algo que uno debería pensarlo, pero absolutamente, o sea, casi con una certeza que las aplicaciones finalmente del cobre van a modificarse en los próximos 15 años debido a precisamente progresos en distintas áreas de la ingeniería y la ciencia. Habría que pensar en tener comandos sobre estas cosas de tal manera de incorporar esos elementos en nuestros productos, por supuesto. Creo que no hay ninguna duda en absoluto de que la relación entre el beneficio económico del país y la ciencia es clara. Entonces, en lugar de vender materia prima simplemente, pueden vender materia mucho más elaborada y entonces a raíz de eso hay mucho más ganancia. ¿Entiendes? No es solo se vende lo que hay en la tierra, sino que se vende la inteligencia de la gente. Si los países tienen la oportunidad de enfrentarse a cosas como esa, esos van a ser los que van a proveer en el futuro nuevos productos para el resto del globo. Patricio Aberle, científico de la Universidad Federico Santa María, encabeza una incipiente investigación sobre las propiedades de la materia a escalas nanométricas. ¿Cierto? Y la microscopía de efecto túnel se basa en un efecto cuántico importante. Lo que uno hace es pasar una pequeña corriente entre esta mano, que sería la muestra, y esta punta que es un conductor. En términos clásicos no debería pasar ninguna corriente porque en el fondo hay una apertura entre las dos cosas, no debería pasar nada. Pero hay esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque la mecánica cuántica lo permite, ¿cierto? Entonces por eso se llama el efecto túnel, porque da la impresión de que pasa como por un túnel cuando efectivamente no hay nada por lo cual que conduzca a la corriente desde esta punta hacia la muestra. Junto al doctor Aberle colabora el físico Jorge Valdés, quien desde hace una década viene estudiando las características de las nanoestructuras de diferentes materiales. Y se ha mostrado que la nanociencia, ¿no es cierto?, o las nanoestructuras relacionadas, ¿no es cierto?, permiten, ¿no es cierto?, obtener propiedades bastante interesantes que nos permiten desarrollar después, posteriormente, nanotecnología. De unos 10 años estoy desarrollando investigaciones relacionadas con la interacción de la radiación con materia. Y en particular hemos estado estudiando la interacción de partículas cargadas como es un átomo de hidrógeno, ¿no es cierto?, ¿no?, interactuando con una determinada estructura. En general he trabajado con nanoestructuras. Queremos hacer, ¿no es cierto?, irradiar nanoestructuras de carbono, por ejemplo, para ver cómo es el comportamiento de este tipo de material y cómo se comporta la partícula al interactuar con este material. Entonces lo que tenemos es una pequeña cámara en la cual hacemos interactuar, ¿no es cierto?, esta radiación con estos blancos que nosotros mismos preparamos acá, que son de dimensiones nanométricas. Vamos a poder hacer trabajo en esta dirección, pero en forma limitada. Creo que a medida que pase el tiempo, obviamente que vamos a tener que ir invirtiendo mucho más.
En este preciso momento nosotros estamos llevando a cabo una línea de investigación con fabricación y caracterización de nanopartículas de óxidos metálicos, específicamente óxido de molibdeno, pero uno de los intereses a futuro podría ser la confección de cantidades grandes, estoy hablando del orden de kilos, de nanopartículas de óxidos de molibdeno en condiciones competitivas de costo. Son útiles para la metalurgia de polvo. Todos los países desarrollados están colocando gran cantidad de recursos en nanociencias. ¿Qué está pasando en Chile? Si queremos participar de esta verdadera revolución, para ser Gulliver en el país de los gigantes, hay que colocar recursos para formar capital humano, científicos, laboratorios, y así participar de lo que está ocurriendo con esta ciencia en el planeta. No somos un país tecnológico ni un país científico y por lo tanto estamos bastante atrás con respecto a lo que ocurre en los países industrializados. A ratos conviene mirar qué pasa con nuestros vecinos. Los países más desarrollados científicamente en el área son Brasil, Argentina y México. Nuestra producción científica está en la escala de 1 a 10 en relación a los vecinos países. Sin embargo, en el área de nanociencia se reduce a una escala de 0,4 a 10 aproximadamente. Estamos un poco más atrás. Mira, aquí están tratando de desarrollar esto de la nanociencia aquí en Chile. Y lo que pasa es que hay una poca gente que es muy buena, pero desgraciadamente no hay suficiente gente. Hay que formar mucho más gente y tiene que haber la necesidad y que los políticos se den cuenta que esto es importante para el país. Desde el punto de vista de la eficiencia de lo que uno hace en ciencia, le dicen, oye, tu proyecto tiene que tener resultados, tú te comprometiste a hacer tal cosa y por lo tanto tienes que mostrar resultados en esa área al final de un determinado número de tiempo. Yo puedo naturalmente hacer cosas que sean menos riesgosas desde el punto de vista de la ciencia y con toda seguridad voy a conseguir resultados, ¿cierto? Pero eso significa que siempre voy a estar mirando de atrás a la gente que va adelante. Tenemos que ser un poco más creativos, tenemos que ser un poco más flexibles si queremos efectivamente llegar a la frontera del conocimiento. O sea, de la parte de infraestructura científica que tiene que ver con equipamiento científico en general, Chile está retrasado, yo diría, entre un 25 y 30 años. Hay que hacer una inversión tanto en términos de educación como en investigación. Sin duda nos pondría en un nivel distinto dentro de Sudamérica. Y lo peor de todo es que yo estoy convencido que eso lo podemos hacer porque Chile tiene los recursos para hacer eso, ¿no? Y si no se hace por una decisión política. La nanociencia es una de las ciencias del futuro. A través de ella podemos decir que en general el país debería invertir con una mirada a largo plazo en la formación y el desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para tener un mejor país, una mejor calidad de vida y conversar de estos temas en las mesas que hoy en día están cambiando el mundo. Soy un convencido de que la presión de los consumidores va a generar el desarrollo de una industria que es basada en la nanociencia, yo diría, en todas las áreas. Desde cosas como la silla en la cual yo estoy sentado, que hoy día es una silla metálica. En el futuro yo esperaría que esta silla pudiera ser construida de nanotubos de carbono, que es algo que nosotros investigamos acá, que le va a dar a esta silla una rigidez tal cual como la que tiene esta, pero va a ser mucho más liviana. Entonces uno podría pensar, oye, ¿por qué no usemos, en vez de usar autos metálicos como lo que estamos usando hoy día, usemos esos materiales para hacer medios de transporte que sean mucho más livianos, por lo tanto el gasto energético que ellos tengan va a ser menor? Cuando se creó el primer transistor, ¿no es cierto?, que era del tamaño de dimensiones de centímetros, ese transistor fue una revolución realmente importantísima para el desarrollo de la electrónica en el mundo. Ahora ocupa dimensiones micrométricas, de manera que caben miles de transistores, si no millones de transistores en un circuito pequeño que nos ha permitido, por ejemplo, tener estos famosos computadores ultra rápidos, por ejemplo. Entonces, la nanotecnología, ¿sí?, o la nanociencia que apunta hacia el desarrollo de la nanotecnología, nos va obviamente a abrir nuevos horizontes respecto de nuevos materiales con nuevas propiedades.
Ciertamente, todavía estamos lejos de los grandes desafíos de la nanotecnología. Nuestros científicos lo saben bien, pero hay que insistir, formar más gente, tener más laboratorios. ¿Para qué? Para participar de estas nuevas investigaciones y aportar a la tecnología que sigue siendo la gran revolución hoy día en el planeta.